Hola chicos, bueno, esperando que estén todos bien. Bueno, a ver, vamos a ver el ejercicio 3, ya que consiste, dice, se requiere diseñar una base de datos que permite almacenar los datos y especificaciones de computadores de escritorio, considerando una serie de características, por ejemplo, el procesador, memoria RAM, monitor, ¿ya? Dispositivos de almacenamiento, tarjetas gráficas, precio, entre otros. ¿Ya? Recuerde que recuerde dice que hay componentes que pueden estar en una o más de una vez dependiendo del caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que un equipo, ¿ya? Un computador de escritorio, ¿ya? Podría trabajar con más de un procesador. Se podría dar el caso, si es que fuera un servidor, ¿ya? Como un gabinete, como una máquina de escritorio, ¿ya? Pero con una prestación mucho mayor. Claro, ahí un servidor tiene más de un procesador, ¿ya? Podría trabajar incluso hasta con cuatro procesadores. Entonces ahí podría variar la cardinalidad, ¿ya? Ahora, ¿en qué puede variar? En que, claro, si yo solamente sé que un computador maneja solamente un procesador, claro, ahí la relación va a quedar de uno a muchos, ¿ya? Eh, Sin embargo, si yo sé que un computador puede trabajar con más de un procesador, entonces ahí, eh, o sea, va a quedar de uno a muchos si es que yo tengo un computador que trabaja con más de un procesador. Si trabaja con uno solo, ese dato quedaría dentro de la misma tabla. Entonces, el desarrollo, ¿ya? Más o menos, ¿cómo quedaría? A ver, eh, tengo el equipo, ¿no es cierto? Bueno, esta tabla del computador tiene una APK. Ese dato del precio es propio de la tabla, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero del computador y el procesador, entonces digo, un computador puede tener, entonces aquí puede tener de uno a uno, ¿ya? Porque podría ser un computador tiene un procesador, ¿ya? Por lo tanto, y un procesador, como por ejemplo un i3, un i5, un i7, podría estar en más de uno. Entonces, claro, ahí me queda una relación de uno a muchos, ¿ya? A la larga quedaría de uno a muchos. Sin embargo, si yo sé que en un equipo puedo tener más de uno, entonces, claro, ahí, ¿qué va a ocurrir? Se genera una relación de muchos a muchos, ¿ya? Porque quedaría, un computador puede tener más de un procesador y un procesador puede estar en más de un equipo. Entonces, el valor mayor acá es n, el valor mayor acá también es n, por lo tanto, en esta relación se genera una relación de mucho a mucho, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué ocurre en esta relación? En que las PKs de ambas tablas, de ambas entidades, quedan acá en el rombo, ¿ya? Y este rombo además, como ya pasa a ser una tabla, también recibe una PK, ¿ya? Ahora, había otro componente que era en las tarjetas gráficas, ¿ya? Entonces, en el caso de un computador, dice que puede tener más de una tarjeta gráfica porque los computadores que son gamer ya trabajan generalmente una tarjeta gráfica o dos tarjetas gráficas, ¿ya? Entonces, podría tener más de una. Y a su vez, una tarjeta gráfica podría estar en más de un equipo, ¿ya? No es que solamente sea propia de uno solo, sino que, o sea, no es que exista una sola tarjeta gráfica, sino que existen muchas tarjetas gráficas y que, claro, podría trabajar en varias máquinas. Eh, por lo tanto, aquí también me queda una relación de muchos a muchos, ¿ya? Eh, con respecto a la memoria RAM, también, en el caso de acá, digo, un equipo, un computador puede tener más de una, ¿ya? Porque puede tener dos o cuatro, dependiendo de la placa, ¿ya? Pero generalmente son dos como mínimo, ¿ya? A pesar de que uno puede tener solamente instalada una sola, pero sí podría trabajar con más de una, ¿ya? Y a su vez, la memoria RAM también podría estar en más de un equipo. Por lo tanto, la relación acá me queda n y n al otro extremo. Por lo tanto, aquí en el rombo también me da una relación de mucho a mucho y por ende también queda las PKs de ambas tablas de memoria RAM y del computador quedan aquí en el rombo, ¿ya? Y a su vez queda también una primary key. Eh, a ver, la otra relación entre almacenamiento y computador también se da el caso
que uno puede tener un disco duro o podría tener varios, ¿ya? A pesar de que ahí en la información que aparece, ya uno podría manejar, por ejemplo, como almacenamiento un disco duro o un SSD, ¿ya? Un disco de estado sólido. Pero también no existe un límite, entonces podría tener varios, ¿ya? Incluso tener un uno y uno, ¿ya? Pero ahí ya el hecho de tener más de un almacenamiento, entonces también se da una relación, en este caso también es de mucho a mucho, ¿ya? Porque un computador puede tener más de un almacenamiento y ese almacenamiento podría estar en más de un equipo, ¿ya? Entonces también, entonces recibe la APK de computador y almacenamiento el rombo, ¿ya? Y a su vez se establece una APK. El monitor también, en este caso, ¿ya? Yo también digo que un computador puede tener varios monitores, ¿ya? Em, Porque a veces, claro, algunas personas tienen un monitor, pero hay algunos que tienen dos o incluso tres monitores y eso va a depender también de la tarjeta gráfica, porque me permite después conectar más de una pantalla, ¿ya? Y así a su vez también, entonces un monitor podría estar en más de un computador, ¿ya? Por ende también me queda una relación de muchos a muchos. La única relación acá que podría quedar de uno a muchos, ya podría ser entre procesador y computador, porque generalmente, como les comentaba, se da el caso de que uno sabe que un computador puede tener un procesador, ¿ya? Entonces, claro, aquí quedaría uno, ¿ya? En ese extremo, porque diría un computador tiene un procesador y un procesador puede estar en más de un equipo. Entonces, el uno, como ustedes saben, siempre va a arrastrar la PK. Entonces, si fuera una relación, si quedara acá de uno a muchos, entonces el procesador entrega o traspasaría su PK hacia computador, por lo tanto computador quedaría con una FK. Solamente eso se da si es que el computador, ¿ya? Estoy pensando que solamente trabaja con un solo procesador, ¿ya? Las demás, ya, yo creo que ya todos saben y manejan la información de que pueden tener, o sea, trabajar con más de un elemento, ¿ya? O sea, con más de un monitor, con más de un almacenamiento, con más memoria RAM, ya no tan solo una, lo mismo con las tarjetas gráficas, ¿ya? Ahora, ¿cómo queda el diagrama del modelo relacional? O sea, a partir del MER que tengo ya establecido ahí, lo que tengo que hacer es traspasar todo esto, ¿ya? Al modelo relacional, ¿ya? Por lo tanto, es tomar la tabla, por ejemplo, monitor, ¿ya? Y en monitor establecer estos dos atributos que son parte de esa tabla, ¿ya? Por ejemplo, tengo la PK, un ID y además el nombre del monitor, ¿ya? Eh, entonces, monitor. Entonces tengo el ID y el nombre del monitor. Yo, ojo, yo establecí dos atributos. Eso es como mínimo, por lo menos para cada tabla, porque si no establezco nada, por ejemplo, solamente establezco un ID, el ID es un número, ¿ya? Generalmente un número. Entonces, no va asociado un ID o una PK como una palabra, por si acaso. ¿Ya? Entonces generalmente va asociado a un número, ¿ya? El uno y por ejemplo el procesador podría ser el nombre del procesador y 3 o y 5. Entonces ese número está asociado a un y 3, el 2 a un y 5, el 3 a un y 7. Entonces eso es importante, siempre establecer al menos dos atributos por tabla, ¿ya? Eh, entonces el traspaso, ¿ya? Es exactamente como está descrito arriba, ¿ya? En este diagrama. Hay que tener ojo que en los rombos, ¿ya? Como son nub, ¿ya? En los nub yo generalmente establezco, digo nub guión bajo y indico con quién está la relación. Por ejemplo acá, entre tarjeta gráfica y computador. Ahí está la tarjeta gráfica y ahí está el computador, ¿ya? También el computador se relaciona con la memoria RAM, también hay una relación de mucho a mucho y ahí está su nub, ¿ya? Que es la relación que se da entre computador y RAM. Entre procesador y computador también está Sunuf, que ahí está. Nunca confundir que el extremo que aparece en las tres patitas corresponde el que se une con el lado de la FK. ¿Ya? Porque las patitas, como indica ahí, son muchos. Entonces la patita va tomada siempre con la FK. ¿Ya? El otro extremo, que aparece solamente como una línea, pertenece a las PK porque son únicas. ¿Ya?
Ese es el significado del por qué va con una o la otra, ¿ya? Y bueno, eso es más que nada con respecto a este diagrama. Entonces, el modelo relacional ya siempre es por donde yo debo comenzar. Y luego que después que tengo listo el modelo relacional, o sea, perdón, el modelo entidad-relación, ya traspaso toda esa información que tengo en este diagrama, lo traspaso al modelo relacional, ¿ya? Por lo tanto, no es que yo comience trabajando desde el modelo relacional, porque si no, lo más seguro es que no determine de manera correcta la relación entre las tablas y podría cometer fácilmente un error al omitir quizás un no donde no lo vi, ¿ya? Eh, entonces, eso sería por lo menos para este diagrama, para el ejercicio número 3 ya, de la guía número 1. Saludos.